Bienvenido a su programa Hablemos de Salud. Yo soy la doctora Jessica Álvarez y hoy contamos con la presencia de la doctora Misiel Montalvo. En breve hablaremos un poquito con ella. Senazata. Es que cualquier pregunta que tú quieras saber, llama que aquí estamos para resolver. Marca el asterisco 737 y te ayudaremos en un 2x3. Tenemos una oficina virtual, cualquier proceso tú podrás realizar. Consulta, traspaso, requisitos y cita. Tenemos a Sofía, tu asistente virtual. Te va a ayudar en la página web, también en Facebook y WhatsApp. Senazata. Con los canales alternos de servicio Senasa podrás acceder desde cualquier lugar, más rápido, fácil y directo. Senasa, nuestro compromiso es tu salud. Como dije anteriormente, contamos nuevamente con la presencia de la doctora Misiel Montalvo. Doctora, un placer tenerla otra vez en nuestro programa. Doctora, hoy vamos a hablar de un temita un tanto desconocido, me imagino, porque a sinceridad pocas veces he escuchado esto, que es de la angiotomografía coronaria. Sí. ¿Qué es la angiotomografía coronaria? La angiotomografía coronaria es un estudio de imágenes diagnósticas dirigido específicamente a la detección de enfermedad ateromatosa de las arterias coronarias o a la enfermedad congénita o estructural de las arterias coronarias. Es un estudio realizado por tomografía. Se realiza, tiene sus indicaciones, que eventualmente hablaremos de ellas. Sí. Y sí, es un estudio un poco todavía desconocido en la población general. Sí. Los cardiólogos lo indican ya con más frecuencia también. ¿Y cuál es para qué se indica este tipo de estudios? La angiotomografía coronaria se indica en pacientes que tienen un riesgo bajo a moderado de padecer de enfermedad coronaria. Es decir, estos pacientes pueden tener o no síntomas, por ejemplo, dolor de pecho, pero sin que haya alteración del electrocardiograma que sugiera isquemia o infarto, y sin que haya alteración de las enzimas que se elevan durante un evento isquémico cardíaco. O sea, dolor de pecho típico de enfermedad de angina, pero sin esos dos factores. O también un paciente, como te dije antes, que reúne una cantidad de factores de riesgo que sugieran enfermedad, que sugieran que puede existir enfermedad coronaria. O sea que viene siendo como un estudio preventivo. Puede ser un estudio preventivo, sí. Tiene sus indicaciones, como te dije, en pacientes que el médico cardiólogo detecta que es un paciente que podría tener una enfermedad coronaria, pero el grado de riesgo no pasa de moderado. Si pasara de moderado, pues ya se le indican otros estudios. Sí, o sea, es un estudio que se puede indicar en la consulta preventiva. Sí, me imagino que cuando estás hablando de pacientes en riesgo son pacientes que tienen familiares que tienen antecedentes o niños que han nacido con problemas del corazón y eso lo van llevando a través del tiempo. En la primera es la correcta, o sea, pacientes con riesgos, eso quiere decir pacientes que tuvieron un familiar con antecedente de infarto, sí, o de isquemia cardíaca, pacientes con otros factores que hemos oído siempre, que es obesidad, sedentarismo, dislipidemia o colesterol alto, mujeres postmenopáusicas también es un factor de riesgo, fumadores, también en pacientes jóvenes con dolor de pecho, sobre todo ahora en estos días hemos oído mucho el tema de
de muerte súbita en jóvenes, sí, claro. pues hay una de las causas de muerte súbita en pacientes jóvenes, menores de 30 años, que se detecta por angiotomografía coronaria. De hecho, es la segunda causa de muerte súbita de origen cardíaco. Sí. Es el curso, el origen anómalo de una arteria coronaria. A partir de donde no tiene que originarse, entonces esa alteración estructural hace que la coronaria curse entre dos arterias principales, que son la aorta y la arteria pulmonar, y cuando el paciente hace algún tipo de ejercicio o se encuentra en una situación de estrés físico, entonces esas dos arterias comprimen esa coronaria y ocasiona exactamente lo mismo o sea, lo que se llama infarto. Sí. Al músculo cardíaco deja de llegarle oxígeno por la falta de sangre, pues se están comprimiendo la arteria que lleva sangre a un segmento del corazón. Sí. Entonces, esa patología se detecta por angiotomografía coronaria en una gran cantidad de los casos. O sea que sí habría una forma de prevenir un infarto en los jóvenes con en pacientes jóvenes, sí. Que está sucediendo ahora mismo. Exactamente. Ahora mismo hay varias, las principales patologías que ocasionan muerte súbita de origen cardíaco en personas jóvenes se pueden detectar por una ecografía o un ecocardiograma. Un pediatra, un cardiopediatra la detecta inicialmente. Y también en caso de una persona ya que no sea en edad pediátrica, sí. una persona joven, menor de 30 años, pues se puede detectar perfectamente por una angiotomografía coronaria. Sí. En el protocolo de la angiotomografía, ¿hay un límite de edad o la edad no bueno, la angiotomografía coronaria, su principal, su sensibilidad mayor es para detectar enfermedad ateromatosa, o sea, placa ateromatosa, placa de colesterol en las arterias. Y cuando esta condiciona una obstrucción importante, o sea, tiene una altísima sensibilidad, más de un 90% para detectar enfermedad ateromatosa, ocasionando estenosis significativa. Entonces esa es su buena, ahí es donde ya es más sensible. Sí. Entonces, por tanto, la enfermedad ateromatosa se empieza a desarrollar en las personas a partir de la segunda década de vida, pero se manifiesta ya de manera física, o sea, como enfermedad, y de manera visual en un estudio ya a partir de los 40 años. Okay. O sea que para fines de enfermedad ateromatosa, el estudio se indica a partir de los 40 años. Okay. De hecho, la angiotomografía coronaria, aparte de ser, que ahora te voy a hablar un poquito de lo que incluye el estudio, pero aparte de tener una fase contrastada donde las arterias coronarias mediante inyección de medio de contraste vamos a decir, se tiñen, se opacifican. Estamos hablando de que tenemos a lo mejor un liquidito lumínico que va haciendo el trayecto básicamente de la es algo similar. Okay. Exactamente, utilizamos medio de contraste que se inyecta por la vena y pasa al corazón, pasa a las arterias coronarias, que ellas son las que llevan sangre al miocardio, al corazón, sí. Como tal. Sí. Entonces, cuando vemos una estenosis o se ve vamos a decir, un sacabocados en palabra coloquial, en una de las arterias coronarias, pues asumimos que ahí hay placa ateromatosa y ya eso es un indicio de que hay algo importante ahí. Entiendo. Entonces, como te digo, a partir de los 40 años se empieza a indicar para esa finalidad de enfermedad ateromatosa y hasta los 75 años tiene sensibilidad todavía importante. ¿Por qué? Te voy a explicar ahora. La angiotomografía coronaria lleva, además del estudio contrastado, lleva una parte no contrastada que es un score coronario de calcio. Como te dije anteriormente, la enfermedad coronaria se empieza a desarrollar a partir de la segunda década de vida y entonces se manifiesta en la arteria como a nivel de su pared cúmulos de placa blanda, o sea, es como lo que dicen la típica grasa que se queda en las arterias. Placa ateromatosa blanda
que cada vez que trata de romper hacia el interior de la arteria, se repara en forma de calcio. O sea, el calcio es la parte crónica de una placa ateromatosa blanda que cuando rompió se reparó y entonces se detecta, se convierte, se repara de esa forma, calcio. Entonces, la primera parte de la angiotomografía coronaria es el score de calcio y lo que vemos es calcio en las arterias coronarias. Entonces, si tenemos calcio en ellas, asumimos que también hay placa blanda. Entonces, cuando hay una alta, eso se correlaciona con la edad y con el género del paciente. La cantidad de calcio por píxeles de imagen se correlaciona con la edad y con el género del paciente. Y eso nos arroja un valor predictor, que puede ser del 25, el 50 y el 70, del 75 percentil. Así nos habla en cuanto a riesgo. Un paciente con un 75 percentil de riesgo es un paciente con alto riesgo de que en sus arterias coronarias haya enfermedad significativa. Sí. Y eso solamente solamente con el score de calcio, que es la primera parte de la angiotomografía coronaria, ya tenemos esa información. Sabemos si el paciente va a ser de alto riesgo para padecer enfermedad coronaria. Sí. Y ese score de calcio ha sido correlacionado con el gold standard de la detección de enfermedad coronaria, que es la angiografía, lo que se llama cateterismo, la gente conoce la angiografía coronaria, que ya es un estudio invasivo, y ha demostrado que cuando el paciente es de alto riesgo, la probabilidad es altísima de que tenga una enfermedad significativa, ateromatosa, o sea, una estenosis, una estenosis o una lesión importante, que eventualmente va a ocasionar un infarto. Entonces, esa es la primera parte del score, de la angiotomografía coronaria, el score de calcio. El score de calcio también se puede realizar de manera individual, sin incluir la angiotomografía coronaria. De hecho, esa parte sí es un estudio preventivo, que se indica incluso en consulta de lípidos, o sea, de que cuando el paciente va a su cardiólogo por asunto de dislipidemia, de colesterol, dentro de las indicaciones se incluye un score de calcio. También un paciente con alto riesgo, como hablamos anteriormente, su médico internista o su médico referidor le indica un score de calcio. Es un estudio fácil, no hay inyección de medio de contraste, lo cual no tiene, por tanto no necesita una preparación importante, más que el paciente vaya. Usualmente le pedimos que no haya tomado café para que la frecuencia cardíaca no suba más de 70 latidos por minuto, que es uno de las necesidades que tenemos para pasar al paciente al tomógrafo. Entonces, como te digo, es un estudio con un alto valor predictor de enfermedad coronaria significativa, solamente el score de calcio. Luego, la angiotomografía coronaria, ya el paciente se le inyecta medio de contraste. El medio de contraste es un líquido inocuo, que no, realmente la gente le tiene miedo porque antes... Sí, le iba a preguntar si hace algún tipo de alergia, si lo ha habido, porque hay pacientes, o sea, dominicanos al fin, nos están envenenando. Exactamente. Antes el medio de contraste era yodado. Exacto. En los años 80, en principio de década de los 90, era yodado. Entonces la gente era alérgica a los mariscos, entonces se le pasaba medio de contraste y hacía una reacción. Igual era bastante alergénico el medio de contraste. Ya eso no es así, ya el medio de contraste no ocasiona muchas reacciones alérgicas, y cuando lo hace usualmente es rash. Entonces nosotros identificamos los pacientes previo a inyectarle contraste, le preguntamos a qué es alérgico, y si nos dicen que es alérgico a cualquier cosa, automáticamente le mandamos un esquema de pacientes alérgicos. Pero la alergia, como te digo, es rash. Eso es lo que hace. Es algo subcutáneo. Es algo, exactamente. Nunca hemos tenido un paciente que haya hecho más de ahí. Entiendo. Entonces, pero para prevenir, le mandamos un esquemita de pacientes alérgicos, que es con algunos medicamentos tomados. La segunda pregunta que me imagino que le hacen, aparte del envenenamiento del medio de contraste, la anestesia. ¿Hay necesidad de intervención, de que haya que colocar anestesia, o simple y llanamente
Tranquilizar al paciente. No, realmente ese estudio es tan sencillo, la gente no se imagina. Casi siempre llega asustada porque alguien le ha dicho que una persona conocida se hizo ese estudio. Sí. La gente tiene también un poquito de confusión con lo que es la angiografía o el cateterismo. Sí. Piensa que la angiotomografía coronaria es parecida. Es parecida. Pero no, este estudio es un estudio completamente ambulatorio. El paciente, usualmente nos gusta hacerlo en la mañana porque el paciente aún está en ayunas y eso es también otra de las necesidades que tenemos para hacer el estudio, 4 horas de ayunas. El paciente todavía está en ayunas, el paciente está calmado porque no ha empezado la jornada del día y necesitamos que el paciente, como te dije anteriormente, tenga la frecuencia cardíaca bajita, o sea, menos de lo que usualmente uno la tiene. Ahora mismo tú y yo la tenemos aproximadamente sobre 80 probablemente. Por ejemplo, ya tomamos café, ya caminamos el día entero, pero una persona para hacerse una angiotomografía coronaria necesita tener la frecuencia como mucho en 70, 72, para que el estudio tenga una calidad diagnóstica, o sea, para uno como radiólogo poder identificar lesiones, para que su lectura pueda ser óptima y su calidad diagnóstica sea óptima. Entonces, para eso, aparte de todo, indicamos un medicamento que es un beta bloqueador, metoprolol en este caso, medicamento también bastante inocuo que tiene pocas contraindicaciones. Básicamente la contraindicación es que el paciente no sea asmático y que el paciente no tenga la presión muy bajita. Esas son las contraindicaciones para el metoprolol. Entonces indicamos ese medicamento la noche antes del estudio, el día del estudio, y le pedimos al paciente que no tome café el día antes y que vaya en ayunas el día del estudio. Sí. Entonces, de esa forma, cuando el paciente llega, lo que hacemos es tomamos su presión para ver que está normal o con tendencia alta, que así nos gusta más porque el metoprolol, el metabloqueador que te di, tiende a bajar un poco la presión. Entonces, nos gusta tener ese margen de una presión normal a tendencia ligeramente alta. Sí. Entonces, le pedimos al paciente entonces lo que hacemos es, le tomamos su presión, le tomamos su frecuencia cardíaca para confirmar que esté dentro de los rangos que necesitamos y tomamos una vía periférica o ponemos un catéter en su brazo. Eso es realmente la parte más incómoda de todo el estudio, poner ese catéter en el brazo. Entonces luego se viste, se pasa al área de tomografía, al tomógrafo, es un equipo completamente abierto en forma de aro. Que tampoco es que se va a sentir preso para en nada. El aparato. El estudio es cortito. El estudio dura, en lo que se prepara, dura más o menos 15 minutos el paciente, en lo que se viste, se toma la vía. Pero luego de que entra al equipo, la adquisición de las imágenes no dura más de 1 minuto. O sea que es bastante rápido. Es bastante rápido. Luego se pasa medio de contraste por esa venita. Se siente solamente un calientito en el cuerpo, que hasta agradable es. Y luego el paciente se le piden unas instrucciones de respiración muy sencillas, que hasta los niños siguen. Entonces sale, se viste y se va a su trabajo, a su jornada laboral normal. O sea que posiblemente en media hora ya todo está listo. Todo está listo en media hora, exacto. Sí. Entonces, ¿hay alguna contraindicación para la realización del estudio? Sí, realmente en pacientes embarazadas, obviamente, no, porque la tomografía emite radiación ionizante. Sí. Entonces, por asunto de radiación, que se ha demostrado que puede alterar la celularidad, o sea, del paciente, se evita radiación en embarazadas, y mucho menos se le va a hacer un estudio que no es tan necesario como una angiotomografía coronaria. Entonces en embarazadas no está indicado. Y bueno, y luego no hay ninguna otra contraindicación realmente. Para entrar al tomógrafo no necesita, porque para la resonancia, por ejemplo, no se puede tener metales, pero eso es otra duda que los pacientes tienen. Ahí no importa metales en el cuerpo, no pasa nada. El paciente también tiene que evitar tomar estimulantes sexuales. Le iba a preguntar, por ejemplo, aparte de los estimulantes sexuales, tenemos una población que sufre de la presión, tiene sus medicamentos, muchos consumen aspirina diaria para el asunto también del propio corazón. Todos estos medicamentos, ¿el paciente puede seguir consumiéndolo antes del estudio o quizás tal vez debería pararlo hasta después de la realización del estudio?
Pues el día de la angiotomografía coronaria le pedimos al paciente que no tome ningún medicamento hasta luego de salir del estudio. Okay. Hay un solo medicamento, hay un medicamento previo al estudio que le pedimos al paciente que no lo utilice bajo ninguna circunstancia, que son los estimulantes sexuales. Okay. Porque cuando pueden hacer una interacción con un medicamento que le damos durante el estudio, que se llama nitroglicerina, un nitrato. Le ponemos sublingual y el paciente puede hacer un infarto. Sí. Entonces por eso le pedimos que eviten estimulantes sexuales previo al estudio. Luego del estudio le pedimos al paciente diabético que no utilice metformina, que es un medicamento para la diabetes, durante 72 horas luego del estudio. Sí. Y eso es por una interacción que ocasiona el medio de contraste con la metformina y se ha demostrado que afecta el riñón. Okay. Entonces, por eso se evita por 72 horas luego del estudio. Sí. Doctor, ¿y en cuánto tiempo sale el medio de contraste del organismo de la El medio de persona? contraste en 24 horas ya no está en el organismo. Se le pide al paciente que tome mucho líquido porque su excreción es vía renal, es por la orina. Okay. Entonces el paciente necesita orinar mucho durante el día del estudio para que salga lo más rápido posible. Porque tiene un poquito de nefrotoxicidad si permanece en el cuerpo, o sea, puede alterar un poquito el riñón. Sí. ¿Cuáles son las principales enfermedades que se pueden detectar en este estudio? Entonces, la enfermedad bueno, déjame decirte algo, la causa principal de muerte en el mundo es la enfermedad cardiovascular, la enfermedad ateromatosa, o sea, lo que empezamos hablando ahorita, sí, claro. La formación de ateromatosis en las arterias, tanto del corazón como del cerebro, o sea, la enfermedad cardiovascular y cerebrovascular son las causas principales de muerte a nivel del mundo, son mucho más elevada esa causa que todos los cánceres. Sí. Entonces, por eso ese estudio tiene tanta importancia, porque lo principal que detecta es la enfermedad ateromatosa coronaria significativa, que es la que eventualmente va a ocasionar un infarto. Exacto. Entonces, el paciente, en la mayoría de los casos, se le detecta enfermedad coronaria cuando le dio el infarto o cuando se muere. O sea, el paciente, si no se hace un chequeo cardíaco con su cardiólogo y con los estudios que necesita llevar a tiempo, pues se viene a detectar la enfermedad coronaria cuando le da el infarto o cuando el infarto es tan fulminante que se muere automáticamente. Exacto. Entonces, por eso ese estudio tiene una sensibilidad altísima, de más del 99%, para detectar enfermedad coronaria significativa. O sea, la que eventualmente te va a ocasionar el infarto. Sí. Entonces, lo ideal es detectarla en etapa todavía temprana, para a veces simplemente con modificar estilo de vida, ya sea modificar un paciente hipertenso que tal vez no se ha dado cuenta, para modificar colesterol alto, hacer dieta, ejercicio, simplemente eso, luego de un estudio como el que estamos hablando, se modifica y se corrigen lo que puede eventualmente terminar en un infarto. Sí, y en caso de pacientes jóvenes, ya estamos hablando, o que estamos viendo en una población muy joven, estamos viendo muchachos de 20, 21, 22 años. ¿Qué tanto pudiera ayudar el hacerse este tipo de estudio en que no le den estos infartos que se han vuelto tan comunes últimamente? Pues en personas jóvenes la causa de infarto no es necesariamente la enfermedad ateromatosa. Exacto. Como ya dijimos, te dije anteriormente, se empieza a desarrollar en la segunda década de vida. O sea que cuando una persona se muerte súbita, con 22, 23 años, esa no es la causa usual, que sea enfermedad ateromatosa. Exacto. Sino otras enfermedades que en su gran mayoría son congénitas, o que son heredadas y se van desarrollando durante los primeros años de vida, y que solamente con la realización de un estudio como un ecocardiograma, te digo el ecocardiograma porque en jóvenes evitamos la radiación ionizante, y la tomografía emite radiación ionizante. ¿Por qué la evitamos? Porque la radiación ionizante sus efectos no se ven en el momento, sino que se ven a largo plazo. O sea, en 10 años una persona que se le hicieron muchos estudios, tal vez innecesarios, puede desarrollar un cáncer, aunque eso no es lo más común, pero una puede persona. Entonces evitamos irradiar niños y evitamos irradiar personas todavía jóvenes.
Sí. Pero la angiotomografía coronaria, como te digo, puede detectar varias de las causas principales de muerte súbita, Sí. de origen cardíaco en personas jóvenes. Entre estas, la principal es la cardiomiopatía hipertrófica, que es cuando el músculo cardíaco está tan gordito que no permite que el corazón se contraiga adecuadamente. Y la otra de ellas es la angiotomografía, el curso coronario anómalo, que fue la que te expliqué, una coronaria insertándose donde no debe y cursando entre dos arterias grandes que cuando el paciente está en estrés comprimen la coronaria e infartan. O sea, realmente es un infarto, pero no ocasionado por placa ateromatosa, como en pacientes después de los 40 años. Sí, bueno, doctora, lamentablemente debemos ir a la pausa. Claro. En breve regresamos con su programa Hablemos de Salud. Inicia el cambio en la seguridad vial en República Dominicana. Desde el Intran estamos implementando el proyecto Intersecciones Seguras. Las provincias a intervenir son el Gran Santo Domingo, La Romana, San Pedro de Macorís, Higüey, Nagua, San Francisco de Macorís, La Vega, Bonao y Santiago. Intersecciones Seguras, proyecto de seguridad vial que preserva vidas. Continuamos nuevamente con su programa Hablemos de Salud. Doctora, vamos a hablar de los resultados. ¿Cómo se da cuenta de cuando un resultado es positivo o es negativo en este estudio? Ok, entonces lo primero es que el scan del paciente, o sea, la adquisición de las imágenes, a nivel del tórax es como si fuera muy parecido a una tomografía de tórax. Okay. Lo que obtenemos es un grupo de imágenes del corazón y parte de los pulmones. Que la primera parte es el score de calcio, se hace mediante un software o un programa que tiene la misma computadora donde yo proceso o el radiólogo procesa las imágenes, y entonces ahí vamos seleccionando la placa ateromatosa calcificada y el mismo software nos ayuda a correlacionar la cantidad de píxeles que yo selecciono donde hay calcio con la edad y el género del paciente y automáticamente me arroja un valor en por ciento, que fue lo que hablamos ahorita, me arroja un valor que va entre 0 y 90%, siendo obviamente mientras más alto, o sea, proporcional al número, mientras más alto, más riesgo tiene el paciente de tener enfermedad coronaria. Esa es la primera parte de cuando yo estoy procesando el resultado. Entonces luego paso a otro software donde yo hago una reconstrucción de las imágenes en tridimensional. Es un estudio, físicamente para una persona que lo recibe, es un estudio lindísimo, es un estudio donde realmente las imágenes impresionan, son tridimensionales. Vamos a estar viendo unas imágenes eventualmente. Es realmente verse por dentro. Exactamente, es el corazón como si tú lo tuvieras en la mano. Sí. Entonces, como es tomografía y ahora mismo están todos estos avances, yo tengo la forma de moverlo como yo quiera, de voltear esas coronarias. Incluso yo proceso las imágenes navegando por dentro, virtualmente dentro de las coronarias,
que se contrastaron, tienen medio de contraste y todo eso, más la alta calidad del tomógrafo, me permite obtener unas imágenes óptimas. Donde, como te digo, si el medio ya en la parte donde yo estoy haciendo la evaluación coronaria buscando placa y enfermedad ateromatosa, donde yo veo que el contraste no pasa adecuadamente, ya sea un poquito, la mitad del vaso, acuérdense que las arterias coronarias son unos tubitos, son unas estructuras tubulares, son arterias, entonces si yo tengo un poquito de esas coronarias donde no pasó el contraste adecuadamente, yo pienso que ahí hay una estenosis, y dependiendo del grado de estenosis, bueno, pues ya yo sé si es severa o si es moderada o si es leve esa estenosis. Sí. Entonces, el punto de real sensibilidad, o sea, lo mejor que tiene la angiotomografía coronaria es que identifica, o sea, ese es su duro de ella, es identificar lesiones de alta, o sea, identificar lesión significativa, de estenosis significativa en las coronarias. Sí. Por ejemplo, podría dejarse tal vez no verse una lesión leve, pero una lesión significativa siempre se va a ver en una angiotomografía coronaria. Sí. Y la lesión significativa es la que en un par de semanas o mañana pero va a ocasionar algo importante en algún momento. Sí. Entonces, el estudio nunca va a dejar de identificar, o sea, ahí es su gold standard, su fuerte, identificar lesiones significativas. Entonces, como te digo, son unos resultados lindísimos y que tienen una alta sensibilidad de 99% en comparación con el gold standard, que es la angiografía o el cateterismo. Entiendo. Doctora, ¿le ha pasado alguna vez que un paciente ha llegado, sí, con la referencia de hacerse el estudio y llegó sin nada y gracias al estudio se le salvó la vida? A cada rato pasa eso, así es. Sí. De hecho, como te digo, el estudio, su indicación es paciente con riesgo bajo a moderado para tener enfermedad coronaria. Por eso un paciente infartado, que el médico piense que puede estar haciendo un infarto, no debe enviarse a hacerse angiotomografía coronaria. Ese paciente va directo a angiografía, que es el cateterismo, donde el paciente tiene alto riesgo. Entonces, pero sí hemos tenido con mucha frecuencia pacientes que cuando le hacemos el estudio, pues tiene una coronaria completamente ocluida. Esta mañana, por ejemplo, yo vi un caso de lo que estábamos hablando ahorita, de curso coronario anómalo, cuando un paciente de 37 años que tenía dolor de pecho, sin factores de riesgo. Entonces, cuando se le hizo el estudio, tenía un curso coronario anómalo. O sea, todos los días vemos un caso, por lo menos un caso entre 8, que tienen algo importante, algo que si el paciente no se hubiese hecho ese estudio, sabrá Dios en algún momento lo que puede haber pasado algo, ¿no? Doctora, y entre todas entre tantos estudios que hay, ¿por qué entiende que al ser tan importante, es tan poco conocido? ¿Es porque es muy reciente que lo hayan traído al país? ¿O también a lo mejor falta de conocimiento de la población, quizás tal vez sacarlo más a la sociedad, está aquí el estudio? Sí, realmente este estudio existe, Sedimat realmente fue pionero en este estudio. Existe, donde yo trabajo, Sedimat. Existe desde los años, desde el principio de 2000, o sea, de esa década. Sí. Es un estudio que inicialmente, bueno, no es un estudio muy económico, pero la mayoría de los seguros lo cubren, incluyendo Senasa. O sea que es un estudio que mucha gente tiene acceso a poder realizárselo sin hacer una inversión, y realmente no se indica con frecuencia porque la indicación es casi siempre el referidor es cardiólogo. Entonces, siempre hay una cantidad de estudios que van antes de, por ejemplo, un ecocardiograma, una prueba de esfuerzo, un electrocardiograma, y si se descarta que no hay enfermedad o que no hay riesgo de enfermedad coronaria, ni leve ni moderado, pues no se sigue a la angiotomografía, ¿no? Aunque si un paciente se hace la angiotomografía coronaria desde un principio, ninguna de las otras cosas hubiese... Justo le iba a preguntar eso, porque me está hablando de pruebas donde no me están
como se dice, abriéndome el corazón, viéndome por dentro. Entonces, si esos estudios no arrojan lo que veo, lo que tengo dentro, ¿no sería primordial realizar primero lo que se ve por dentro? Sí, pero usualmente es algo, es por asunto de no hay tanta, no es tan fácil, no existe en tantos lugares la angiotomografía coronaria. Y además, estas guías de cardiología se inician en Estados Unidos, donde hay un asunto de aseguradora nacional, donde hay que empezar o sea que hay guías, hay que empezar por lo más barato, más fácil de realizar, pero si fuera yo, que me fuera a hacer yo empezaría por la angiotomografía coronaria. Exacto. Porque realmente si uno se hace eso inicialmente, pues todo lo otro probablemente no hubiese que realizarlo. Por lo menos para detectar enfermedad coronaria desde el punto de vista anatómico. Sí. Porque también puede detectarse desde el punto de vista fisiológico, o sea, mediante un ecocardiograma, mediante una prueba de gammagrafía cardíaca, se puede detectar lo que está realizando, lo que está la parte fisiológica de lo que está ocurriendo en el corazón si hubiese isquemia. Sí, pero esta parte donde quizás no se realiza, viene siendo parte de quizás los cardiólogos que no están tan empapados del estudio, o más bien de la misma población que no tiene conocimiento. Realmente, usualmente ya el cardiólogo en República Dominicana ya en su gran mayoría conoce el estudio. Okay. Sí. Es también por asunto en el interior no hay todavía tantos lugares donde se realizan, cada vez hay más. Sí. Pero también es por asunto de costos y de pasos a seguir simplemente. ¿Pero qué tan costoso es el estudio? Aproximadamente entre 40 y 45 mil pesos cuesta allá en Sedimar. Sí. Y como te digo, la mayoría de los seguros lo cubren o 100% o casi en su totalidad. O sea que cubren un buen porcentaje como para no realizárselo. Exactamente, así es. Pero tal vez el protocolo lo tengan los mismos seguros, doctora, porque probablemente. Sabemos cómo estamos en esta población. Doctora, ¿alguna vez se ha hecho este tipo de estudio en niños por alguna razón o está completamente contraindicado? En niños se hace no está contraindicado. En niños se realiza para ver asuntos morfológicos, o sea, congénitos. Por ejemplo, una fístula coronaria, o sea, una coronaria conectando donde no debe. Un curso coronario anómalo, todas esas son patologías congénitas, sí. Que realmente tienen repercusión en la vida de un niño, y su detección, luego que se sospecha por un ecocardiograma, se envía el paciente a angiotomografía coronaria para acabar de confirmar el diagnóstico. Sí, doctora, pero para una operación de corazón, su estudio sería primordial antes de que el doctor le ponga la mano al paciente, porque arroja todo lo que tiene adentro. En niños sí. En una persona, en un adulto, cuando se detecta enfermedad coronaria significativa, casi siempre se envía el paciente a angiografía, a cateterismo. Al cateterismo. Exactamente. Y si no se puede resolver por cateterismo, pues el paciente va a cirugía de revascularización coronaria o cirugía de corazón abierto. Pero sí, casi ¿Y cuál sería la diferencia porque lo he mencionado en varias ocasiones, ya de esta parte de la angiotomografía y ya cuando tiene que haber un cateterismo? ¿Cuál es la diferencia? El paciente con riesgo alto, un paciente que llega infartado, con alteración en el electrocardiograma, dolor de pecho y alteración enzimática, se envía a cateterismo. Okay, exacto, entonces porque se supone que uno puede ahí mismo resolver la patología o confirmarla para que el paciente vaya, si tiene muchas arterias coronarias o muchos segmentos coronarios ocluidos, entonces no se puede reparar por cateterismo, sino hay que pasarlo a cirugía del corazón abierto. Sí, pero la angiografía o cateterismo es el gold standard para detectar enfermedad coronaria significativa. Sí. O sea, es superior a la angiotomografía coronaria. Pero sus indicaciones también, no es un estudio electivo, no es un estudio como la angiotomografía coronaria que el paciente le puede sugerir a su médico que se la indique. Es un estudio ya que tiene una indicación mucho más específica y más fuerte. Sí.
Doctor, ¿y cuál es el protocolo para la realización del estudio allá en Sedima? Bueno, el paciente debe sugerirle a su médico que le indique el estudio. Entonces llama a Sedimat, realiza la cita vía call center de una angiotomografía coronaria y se le cita en el horario de la mañana. Como te dije, a inicio del día tiene sus preparaciones, que ya hablamos de ellas, y entonces el paciente va un momentito, entre 7 de la mañana y 10 se realiza su estudio, se va normal a su trabajo y luego sus resultados se le entregan en las próximas horas. Sí, eso le iba a preguntar porque a veces los resultados se tardan días, en este caso no son días. No, se entregan en 24 a 48 horas. Sí, otra cosa, los resultados se le entregarían como es una tomografía, se le entregan papel o se le entrega digital. De las dos formas. Porque como tenemos el revuelo del corazón, me imagino que el mismo doctor puede chequear todo esto también. Sí, se entrega de las dos formas, se entrega físico, como te dije, un estudio lindísimo, que cuando tú lo abres, te sorprende lo bonito que es. Y la otra forma es en CD también, de las dos formas, su médico lo abre en su oficina y ahí incluye todo, el score de calcio y también incluye el estudio, las arterias, el estudio contrastado. Doctora, para la lectura de estos resultados, ¿es necesario coger algún curso, ya que la tecnología literalmente es muy reciente para lo que generalmente tenemos en medicina? ¿De qué forma tiene que prepararse el personal para poder o el mismo doctor para poder leer los resultados? Entonces, la radiología tiene varias ramas. Yo soy radióloga primero y luego hice radiología cardíaca. Yo me entrené esa parte en el Massachusetts General Hospital en Boston, en radiología cardíaca. Y luego que uno hace eso, pues ya uno tiene la capacidad de identificar esas patologías. Sí, pero me refiero a los doctores cuando le mandan el resultado. O sea, me refiero. Generalmente cuando uno tiene estudio de algo, se utiliza un programa. Y ese programa a veces uno tiene que dar capacitaciones para que las personas puedan leer los resultados. Este es un estudio de fácil identificación por el médico que lo recibe. O sea, está todo escrito, está todo señalado. Sí, y para el uso, por ejemplo, si tiene que ser digital, que se le entregue al doctor, el doctor ya maneja cómo buscar todo. Sí, porque todas las reconstrucciones ya están hechas, simplemente, o sea, no hay nada que tiene que ir moviendo ni nada. Entiendo, exacto, sí, porque en el área de nosotros de odontología tenemos que ir moviendo. Exactamente. Entonces, por eso me quedé como la curiosidad. Y a nosotros sí nos tienen que preparar, a diferencia de cómo manejarlo. Exacto. Entonces, por eso fue que me vino como esa curiosidad. Doctor, y después de angiotomografía, ¿hacia dónde usted ve que se esté encaminando toda esta área? Porque yo siento que va como a pasos agigantados. Bueno, ahora mismo también, además de la angiotomografía coronaria, hay otros estudios. Por ejemplo, la resonancia magnética cardíaca, que no es un estudio necesariamente para ver las arterias coronarias, sino es un estudio para ver morfología del corazón, válvulas cardíacas, miocardio, para detecta otras patologías, tiene también la facilidad de identificar el daño que ocasionó la enfermedad coronaria en el corazón, la cicatriz que dejó, si se puede reparar ese corazón por cirugía y los resultados fueran beneficiosos para el paciente, o si el paciente, luego de que ya le dio un infarto, tuviera que empezarse su vida con medicamentos. Eso también es otra forma de detectar enfermedad isquémica por resonancia cardíaca. También ese estudio detecta anomalías de esas que estuvimos hablando anteriormente, cardiomiopatías, enfermedades inflamatorias en el corazón, por ejemplo, luego del COVID. Han aumentado muchísimo la incidencia de enfermedades inflamatorias del miocardio o miocarditis, luego de la vacuna también. Y sí, ese es otro estudio innovador que también estamos haciendo ya. Doctora, en su experiencia, ¿cómo ha sido el antes y el después de que conoció la angiotomografía? Bueno, antes el paciente era básicamente con un electrocardiograma y
y enzimas, y enzimas cardíacas que se detectaba ya al final o sea, previo a un infarto, se detectaba, o en el momento de un infarto, que se detectaba la enfermedad coronaria, pero ahora este estudio nos permite en etapa temprana predecir un evento catastrófico que puede ocurrir en los próximos años y repararlo antes de que ocurra. Sí. Eso es realmente una gran cosa. Y en su experiencia, ¿qué tanto usted entiende que este estudio la ha ayudado a salvar vidas? Muchísimo, todo, como te digo, a cada rato llegan pacientes que tienen hallazgos importantes que se reenvían a su cardiólogo y el cardiólogo repara y el paciente se va, o sea, el cardiólogo y el equipo de médicos que hacen intervención, ya sea por cirugía o por cateterismo, reparan y el paciente empieza su vida de cero nuevo, o sea, ya sin problemas, así mismo. Sí. ¿Ha tenido algún paciente que se ha resistido necesitando el estudio a la realización por algún miedo, por algún temor? Suelen haber pacientes que se estresan de saber que se le va a inyectar contraste, pero como te dije, ya eso no tiene mucha repercusión, o sea, porque los efectos secundarios son muy mínimos. Sí. Igual como pacientes que le han hablado, que es un vecino, casi siempre se están confundiendo de estudio. Y sí, a cada rato, de hecho, la mayor causa de tener que cancelar un estudio la hacemos porque el paciente tiene la frecuencia cardíaca muy alta, porque está nervioso. Entonces tenemos que suspender en varias ocasiones el estudio hasta que simplemente no se le puede realizar. Eso justo le iba a preguntar, porque ahora mismo tenemos una alta incidencia de personas que están sufriendo de trastornos de ansiedad. Exacto. Y a jóvenes también que posiblemente tengan estos trastornos que también están dando estas situaciones cardíacas. Sí. ¿Cuál es el protocolo que tienen para manejar estos pacientes? Nada, hablando con ellos, con ellos antes del estudio, tratando de calmarlos, porque no lo podemos sedar, porque necesitan seguir instrucciones. Entonces, básicamente es psicología, así mismo. Doctor, ¿y qué tanto mentalmente puede afectar la frecuencia cardíaca y la presión una situación de ansiedad en un paciente? Realmente sí, la sube. De hecho, hay pacientes que tan pronto entran al equipo, como han oído, que meten a uno en una cápsula, todas esas historias que casi siempre son de resonancia. Ellos desde que ven que van a entrar al tomógrafo, que es un equipo completamente abierto y que ellos duran poquísimo tiempo de adentro, se empiezan a calmar, a poner ansioso y el sonido que tal le puede emitir cuando inicia el estudio, la frecuencia cardíaca le sube. Entonces si la frecuencia cardíaca no está menos de 70 o más o menos 72 por ahí, no queda óptimo la lectura del estudio y tenemos que descartar esas imágenes. Sí, al momento del estudio me imagino que el paciente no puede hacer ningún tipo de movimiento. No, le pedimos que tiene que seguir instrucciones de respiración, que de hecho son para eso, para que hasta el diafragma permanezca tranquilo y no haya ningún artefacto por movimiento en las imágenes. O sea que el paciente no se puede mover en lo más mínimo y la frecuencia cardíaca tiene que estar lo más bajita posible. Si usted pudiera en su experiencia decirle a la población para la aceptación y para la utilización de este estudio, ¿cuáles serían sus palabras? Bueno, pienso que es un estudio que tiene una alta importancia. También es un estudio que ya es de fácil acceso para la población. Es un estudio de alta importancia porque detecta la principal causa de muerte del mundo, en los países desarrollados sobre todo, que es la enfermedad cardiovascular, la detecta de manera temprana. Entonces, se le puede decir, usted es un paciente que tiene riesgos, tiene familiar de primer grado, padre o madre que tuvieron un infarto o fallecieron de un infarto, si usted tiene diabetes, hipertensión, colesterol alto, es obeso. Entonces son todos factores de riesgo para que pudiera haber una enfermedad coronaria. Entonces se le puede sugerir a su cardiólogo que le indique el estudio o que con un par de minutos, un estudio tan simple como el que ya hablamos, se puede obtener gran información y prevenir un evento coronario isquémico. Sí. Doctora, si alguien de la población desea ir a hacerse el estudio, ¿a dónde debe dirigirse? Bueno, entonces debe dirigirse a CEDIMAT, ya sea por los números de teléfono de allá,
que bueno, o sea, se encuentran en las plataformas digitales, y entonces realizar una cita para ese estudio, una angiotomografía coronaria. Siempre las citas son cercanas y fáciles de obtener. Que no tienen que esperar tampoco tanto tiempo. Así Doctora, muchísimas gracias por venir nuevamente a nuestro programa. La verdad es que siempre son temas modernos y actualizados, que es realmente lo que necesitamos ahora mismo, y sobre todo con estas tantas situaciones de peligro que estamos teniendo con jóvenes con tantos infartos. Esto ha sido todo por hoy en su programa Hablemos de Salud, y hasta un próximo encuentro. Se despide la doctora Jessica Álvarez. Thank you.